Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Perfil borrado. No dormí la noche previa al operativo. Era 2021 y nuestro destacamento, una unidad de reconocimiento adscrita al batallón de Selva 32, se había internado en la zona densa de la Macarena, al sur de Colombia. Íbamos 4 infantes curtidos, un operador de radio, un ingeniero de drones, el teniente Murcia al mando y yo, cabo primero y enfermero de combate. Llevaba mi teléfono con la cámara principal rota, pero la frontal funcionaba. Me servía para mandar señal a Facebook en los breves claros de cobertura, era mi manera clandestina de sentirme a un civil. La orden era patrullar la vereda Puerto Azul, donde, según inteligencia, un grupo disidente de ex-FARC retenía cargamentos de medicina robada. La selva allí es tan tupida que la humedad parece respirarte en la nuca. Aquella tarde, después de 4 horas abriendo brecha, oímos los primeros disparos a lo lejos. Parecían ráfagas de bienvenida, sin dirección clara. Murcia mandó silencio y avanzamos en formación de abanico. De pronto, a través del follaje, divisamos un puesto de venta improvisado, tarimas de madera, bolsas de maíz, cajas de suero. Un comerciante de la zona, un tal don Fabio, discutía con 2 hombres armados. Mientras le rompían el mostrador, le exigían más insumos. El teniente dudó. La orden oficial era observar, reportar, no comprometer. Pero uno de los bandidos alzó el fusil hacia el anciano. Ahí se reventó la disciplina, Murcia dio un paso y gritó, Ejército Nacional. Los sujetos huyeron monte arriba cargando lo saqueado. Sin relevo cercano, el teniente autorizó la persecución. Fue entonces cuando encendí mi celular. Tenía apenas 2 rayas de señal satelital prestada. Titulé la emisión, transmisión en vivo interrumpida. No pensé demasiado, creí que sería otra prueba de corrupción para mis contactos civiles. Corrimos tras el convoy improvisado, 3 motocicletas adaptadas con alforjas militares y un viejo camión SIL 131 pintado de verde pálido. La pista era un camino maderero lleno de fango. A cada salto, el estabilizador óptico chirriaba. Mientras transmitía, describía el caos entre jadeos, selva, balas perdidas, el ruido del motor soviético. De pronto, la imagen se congeló durante un segundo, volvió con distorsión púrpura y captó algo imposible, una figura oscura, alta, a mitad del camino, envuelta en jirones de humo. Ninguno de mis compañeros la vio, yo sí, y mis más de 20 espectadores también. El camión atravesó la figura sin ralentizar, pero el Ibestream se cayó. El recuadro se tornó negro, la app mostró señal perdida. Respiré hondo, guardé el aparato y seguí corriendo. Apenas 100 metros después hallamos el SIL detenido, sin luces, motor aún caliente. Las motos estaban apoyadas sobre la cuneta, vacías. Ni rastro de los saqueadores. El teniente ordenó perímetro de seguridad. Fue entonces cuando el ingeniero de drones, Valderrama, vomitó sin aviso. El olor dentro de la cabina era irrespirable, mezcla de hierro y amoníaco. Encontramos las cajas saqueadas, intactas, pero ningún cuerpo, ninguna huella de huida reciente. Era como si los hombres se hubieran evaporado. Murcia me indicó revisar el camión. Subí a la caseta. Sobre el tablero, la radio civil aún parpadeaba con estática. Cambié de frecuencia y escuché un lamento en lengua emberá que no comprendí. Giré el dial, la misma voz se mezclaba con nuestra frecuencia militar, repitiendo mi nombre de pila, Isaías, arrastrándolo como eco en caverna. Bajé con las manos temblorosas. Expliqué lo que oí, pero el operador de radio juró que su equipo no captaba nada anómalo. Noche cerrada. Al carecer de refuerzos, establecimos un puesto temporal y esperamos al amanecer.
monté guardia de medianoche junto al camión. La bruma parecía sudar desde la tierra. A la 1:17 escuché pasos blandos detrás. Giré el fusil, linterna encendida, solo hojas temblando. Sentí vibrar mi bolsillo. El celular, contra todo pronóstico, recibía señal. Abierto en la app, mostraba un video en directo, alguien transmitía desde mi cuenta. La pantalla enseñaba mi propia nuca, encorvada, enfocada desde unos metros. Giré atolondrado, nada. El teniente acudió al verme farfullar. Le mostré el teléfono. Mientras observábamos, la cámara virtual se acercó más a nosotros, se veía su cara confusa en la pantalla, pero al alzar la mirada, seguíamos solos. Murcia me arrebató el aparato y lo apagó. No dijo palabra. Volvimos a la vigilancia, fingiendo que nada ocurría. Al amanecer descubrimos rastros nuevos, desgarros en la lona del camión, como arañazos de animal, pero con 4 dedos largos y uno oponible. Guiados por esas marcas, encontramos a don Fabio el comerciante, sentado en medio del sendero. Parecía intacto, salvo por los ojos, estaban completamente negros, sin iris. Murmuraba en emberá, no somos viejos, somos de siempre. Intenté tomarle el pulso, su piel estaba fría como metal. Cuando quise auscultarlo, se desvaneció en un suspiro, dejando solo la ropa vacía que se desinfló sobre el barro. El operador de radio, Sosa, quiso pedir extracción aérea. Levantó la antena portátil y transmitió la clave de urgencia. En respuesta cayó un chirrido que nos astilló los tímpanos. Después, una voz infantil, clara, nos imitó, SOS. Sosa soltó el micrófono y echó a correr selva adentro. Corrí tras él. Lo encontré arrodillado ante un tronco hueco. En su mano tenía mi celular, aunque yo lo guardaba en mi muslo. La pantalla ahora mostraba nuestra transmisión interrumpida de la víspera, en bucle, pero cada repetición eliminaba un rostro. Primero desapareció Valderrama, luego el teniente, después yo. Regresé aterrorizado al campamento. Solo quedaban Murcia y el soldado Rivera. El resto se había internado siguiendo sus dobles, según confesó Rivera con los pómulos temblando. Pensé que deliraba, hasta ver que también él llevaba un teléfono idéntico al mío, reproduciendo un live donde un clon suyo lo guiñaba desde la maleza. A media mañana oímos disparos sueltos. Sonares huecos, como lejos bajo agua. Rivera salió disparado hacia el origen del fuego, Murcia trató de detenerlo, pero una ráfaga invisible lo empujó contra el suelo. El soldado se perdió entre lianas. Cuando el teniente se incorporó, sangrando de la frente, me agarró del chaleco y dijo algo que consigné en mi mente con letras rojas: aquí nadie viene por nosotros, cabo. Esto no es territorio humano. Decidimos retroceder a Puerto Azul. Cargamos las medicinas para aligerarnos de culpa. Litros de lluvia nos golpeaban la cara. A mitad de la retirada llegamos a un claro que no figuraba en mapas. Allí estaba un viejo repetidor soviético, un mástil oxidado hincado en una colina artificial de tierra y huesos. Sobre la plataforma superior había decenas de celulares colgando de cables enmarañados, todos encendidos, todos transmitiendo en directo. Las pantallas mostraban distintos ángulos de la selva, pero en cada cuadro aparecía, tarde o temprano, la misma sombra negruzca sin rasgos, flotando a medio metro del suelo. Mi propio teléfono vibró con violencia. Sin pedirlo, encendió la cámara frontal. En la pantalla vimos al teniente Murcia junto a mí, pero su imagen estaba invertida, como si viviéramos detrás del cristal. Yo levanté la mano izquierda, el reflejo levantó la derecha con un segundo de retraso. Era un espejo tardío, pero no seguía todas mis órdenes, le pedí abrir la boca y no lo hizo. En cambio, sonrió con los labios pegados, enseñando encías secas. Murcia alzó el fusil y disparó al mástil. Chispeó una tormenta de chatarra.
Las transmisiones se plegaron como insectos quemados. Al mismo tiempo, un grito coral retumbó desde la selva, agudo y grave a la vez, como metal retorcido. El impacto me dejó aturdido. Cuando recuperé el sentido, el teniente yacía con el cuello roto, los ojos abiertos hacia un cielo blanquecino. En sus manos tenía mi celular. Me acerqué, la pantalla mostraba mi cuenta cerrada. Mensaje: tu perfil no existe o ha sido eliminado por el propietario. Intenté ingresar con contraseña, error tras error. Escapé sin rumbo. 3 días estuve vagando, siguiendo el río Guayabero hasta que un grupo de pescadores me halló. Tenía fiebre, el brazo derecho fracturado y el teléfono aún en el bolsillo, milagrosamente intacto. Al llegar al puesto médico de San Vicente, me interrogaron agentes de contrainteligencia. Cuento mi versión desde entonces, pero ningún analista encuentra rastro digital de mi historial. Mi nombre, Isaías Vargas, no aparece ni en las bases del ejército. Mi madre, a quien llamé, asegura no tener hijos. Hace una semana me devolvieron el celular como prueba liberada. Todo funciona, salvo Facebook, la app abre en un muro en blanco, sin botones. A veces, de la nada, aparece un video en directo. Es de noche y la cámara avanza por un sendero ahogado de lianas. Al final del plano se ve una silueta con uniforme colombiano sosteniendo un teléfono. La pantalla del aparato brilla y muestra a alguien escribiendo este mismo relato, palabra por palabra, con un leve retraso de 1 segundo. Entonces la transmisión se corta. Duermo poco. Cada vez que cierro los ojos siento la bruma de la Macarena filtrarse bajo la puerta del cuarto. Oigo el dial militar revolverse hasta situarse en cierta frecuencia muerta que repite mi nombre. Y sé que, en algún lugar sin coordenadas, aquel convoy detenido sigue esperando que la selva nos devuelva, uno a uno, para completar la grabación que empezó con un título absurdo y profético: transmisión en vivo interrumpida. Calor a la espalda. Me llamo Adrián. Soy sargento segundo de infantería en la Sedena. Esto pasó en 2014, en un destacamento provisional en las afueras de Zacatecas. Esa noche me tocó cubrir el perímetro con un cabo recién llegado. El camino interno tenía casi 3 kilómetros sin alumbrado, a la derecha y a la izquierda solo había árboles y pasto alto. Llevábamos bitácora, radio y 2 linternas. Por disciplina no debía fumar, pero ya sabes cómo es la madrugada cuando el silencio pesa en el casco. A las 2:13 empecé a notar que la vegetación del fondo se movía como si una corriente la peinara en una sola dirección. No corría aire. Lo anoté, hice un paneo con la luz y no vi nada entre los troncos. El cabo me dijo que quizá eran tlacuaches. Seguimos atentos. Luego llegó un golpe de calor seco, como si abrieran una puerta de horno a nuestras espaldas. Sentí la nuca húmeda en un segundo. El cabo se dobló, apoyó las manos en las rodillas y empezó a respirar mal. Llamé por radio, pedí apoyo médico y relevo. Se llevaron al cabo sin decir mucho. Me quedé solo. No me gusta estar solo en un puesto, pero alguien tenía que cerrar el turno. Saqué un cigarro que guardaba en el bolsillo interno y lo encendí con la mano tapando la flama. El calor volvió, esta vez quieto, pegado a mi espalda, tan cerca que el chaleco se me antojó insoportable. No quise voltear. Me concentré en la brasa, en el papel arrugándose. Sentí que si miraba, algo se iba a descomponer para siempre. Dejé el cigarro en el suelo, junto a la línea de cal que marcaba la zona segura, como si lo ofreciera a nadie. Di un paso adelante. El calor se retiró despacio, como si alguien caminara hacia atrás sin hacer ruido. Cuando alumbré, no estaba el cigarro ni había marcas en la tierra. A las 6 entregué el puesto con la garganta seca. En la enfermería me dijeron que el cabo tenía agotamiento por calor y que juraba no haber estado conmigo en la guardia.
Lo tomé como broma de novato. Sin embargo, cuando intenté fumar a la salida, otra vez lo sentí detrás, como si quisiera leer por encima de mi hombro. Apagué el cigarro con los dedos. Desde entonces, cada vez que prendía uno, algo se acercaba. No olía a nada. No hacía ruido. Solo ese calor pegado a la piel, paciente, esperando. Nos movieron a un patrullaje en la Sierra de Durango. Dormíamos en aulas abandonadas de una primaria. La primera noche, al cambiar de turno, las regaderas del plantel se abrieron solas. Las llaves crujieron como si alguien las hubiera girado con fuerza. Entramos 4, revisamos ventana por ventana y no hallamos a nadie. Nos reímos para espantar la tensión, pero a la mañana siguiente amanecieron 3 cobijas enredadas en los tubos del techo del salón. Nadie reconoció las suyas. Ese día, antes del anochecer, hicimos una oración en círculo. Las cosas bajaron de tono, pero no desaparecieron. Yo pensé que lo mío era sugestión. Dejé de fumar un mes. Me sentía mejor. Luego, en un retén cerca de un poblado, un señor mayor me vio las manos temblorosas y me regaló una pulsera de istre con una medallita. Dijo que era para cortar engaños de la noche. Me la puse para darle gusto. Aquella misma semana, durante una ronda, vi a una mujer parada junto a la cerca, cruzada de brazos, como esperándonos. Mis compañeros la vieron joven. Yo la vi vieja. La medalla estaba fría, pegada a la piel. Le apuntamos con las linternas y ya no había nadie. Nadie quiso hablar del tema. Yo tampoco. Meses después regresé al mismo destacamento de Zacatecas. Ya habían instalado lámparas nuevas sobre el camino. El jefe de servicios nos pidió probar el generador durante la madrugada. Tomé mi puesto con otro soldado. A las 2 las lámparas parpadearon, luego se quedaron fijas. El aire estaba limpio y hacía frío. Me sentía a salvo. Quise celebrarlo con un cigarro, una tontería, lo sé. Lo encendí. No alcancé a dar la primera calada cuando el calor volvió a recargar su peso en mi espalda, sin prisa. El otro soldado dijo que tenía náuseas y pidió permiso para ir a la caseta. Lo vi alejarse. Me quedé quieto, mirando hacia el frente, con la brasa a un lado de la cara como único reloj. Ese calor no tenía forma, pero parecía entender. Cuando apagaba el cigarro, se iba, cuando lo prendía, volvía. Empecé a pensar que no era un enemigo, sino una costumbre ajena, un vicio pegado a un lugar, como si alguien hubiera pasado demasiadas madrugadas allí, fumando, hasta quedarse. Revisé reportes viejos en la libreta del puesto y encontré, de años atrás, notas de anomalía de temperatura a las 2. Nadie había puesto más. La mayoría de los que firmaban ya no estaba en la unidad. En otra comisión, en la costa de Guerrero, el patrón se repitió. Cada vez que alguien encendía, los radios chirriaban y la interferencia nos mordía el oído. 2 noches seguidas, una bandada de aves negras se posó en los techos del destacamento como si cuidaran el perímetro. Un perro blanco enorme se quedó parado en 2 patas a la distancia, inmóvil, como si hubiera aprendido a observarnos. Apunté, pero se me entumió el cuerpo desde los talones a la nuca. No fue miedo común, fue una calma equivocada que me dejó clavado al suelo. Cuando pude moverme, ya no estaba. Regresé a Zacatecas para un curso. Me asignaron otra vez el mismo camino. A la 1:50 empezó a llover con una fuerza que tapaba el eco de las camionetas. La luz del generador bajó, subió, y bajó otra vez. Yo tenía la pulsera en la muñeca. A las 2 exactas, el calor apareció, ahora delante de mí, a la altura de los ojos, como si una puerta invisible estuviera abierta en medio del camino. Vi la lluvia golpear un contorno que no debía estar ahí. Se dibujaba y se borraba al ritmo de las gotas. No era figura de persona, era un volumen sin bordes, la ausencia de frío acomodada en mi trayectoria.
No quise retroceder. Apagué el cigarro que no había encendido. Lo dejé sobre la línea de calorías. Di 2 pasos hacia esa ausencia. La lluvia cayó de golpe dentro dentro del espacio que no ocupaba, como si alguien hubiera retirado un plástico. Sentí que la medalla se puso ardiente y luego helada. Dije en voz baja que ya entendía. Que no iba a volver a fumar en servicio. No pedí nada. Solo lo pensé. El calor se apartó a un lado del camino, dejándome pasar. Avancé con la linterna hacia el punto de control. Cuando giré para ver atrás, la lluvia caía normal y el cigarro había desaparecido otra vez. Desde entonces no fumo. No por salud ni por reglamento, que también, sino porque sé que no estoy solo cuando la brasa nace. A veces, en puestos de otras ciudades, a las mismas horas, noto como el aire se espesa en la nuca de alguien que enciende a escondidas. Me acerco y le digo que guarde el encendedor. No doy explicaciones. En la bitácora anoto que no hubo novedad. Es mentira y es verdad al mismo tiempo. Cada unidad tiene sus historias. A mí me tocó esta. No sé si es una persona que se fue, una costumbre que se quedó o algo del camino que aprendió a querer el humo. Lo único que sé con certeza es que cuando esa presencia se arrima, no hay viento, no hay insectos, no hay fauna. Solo un calor que te pide mirar al frente y dejarle su parte. Si se la das, te deja trabajar. Si juegas a ignorarla, te acompaña pegado a la espalda hasta que termina suplicando que amanezca. En 2021 me cambiaron de adscripción. A veces regreso por trámites y, si paso cerca del antiguo camino, me quedo un momento dentro del vehículo, con el motor apagado. No necesito bajar para saber que a esa hora el aire se deforma sobre el asfalto. No prendo nada. Respiro hondo. La pulsera sigue en mi muñeca, deshilachada. Después enciendo la camioneta y sigo. Nunca escribo esto en reportes. Algunos compañeros no me creerían. Otros se reirían. Yo solo pienso en el cabo que aquella primera noche juró no haber estado conmigo. Tal vez tenga razón. Tal vez, en cierto sentido, nadie está conmigo cuando esa hora llega. Solo ese calor antiguo y yo, cada uno en su puesto, cumpliendo con lo que le toca. Y el camino, delante. Siempre el camino. Lo que arrastró la marea. Me llamo Rubén Ortiz, cabo de Infantería de Marina. No nací disciplinado. Me hice así cuando tocar fondo se volvió costumbre y entendí que, si quería seguir, tenía que meterme en la fila y no volver a salirme. Mi padre, estibador en el puerto de Mazatlán, me llevó de la mano a reclutamiento cuando cumplí 20. Entré a la Secretaría de Marina con el orgullo bajo y la mirada arriba. Los años me ordenaron por dentro. Aún así, hay cosas que ningún adiestramiento prepara. Fue en 2021, semanas después de que un ciclón golpeara la costa. El plan Marina nos tenía de guardia día y noche. Lluvia fina, olor a diésel, gaviotas peleando por lo que regresaba del mar. Esa tarde nos llamaron a la dársena militar, una embarcación camaronera había entrado sola, sin luces, empujada por la corriente como si alguien la nudeara desde el fondo. Venía golpeando lento contra el muelle, sin nadie al timón. La Capitanía de Puerto pidió que la aseguráramos hasta que llegara el Ministerio Público. Subimos 3, el teniente Beltrán, el marinero Palacios y yo. La cubierta estaba encharcada y la regala marcada de raspones largos, como de uñas contra metal. Un cubo de agua salada se balanceaba al ritmo de la marea. En la mesa de cartas había una libreta con la última posición anotada, coordenadas cercanas a Teacapán. Encima, un imán con la foto borrosa de un niño con botas de pesca. La cafetera en la pequeña cocina aún conservaba ese amargor conocido de lo que se quedó prendido demasiado tiempo.
Revisamos camarotes y sala de máquinas. No había sangre ni señales de pelea. Solo redes enredadas, una bota sin pareja y marcas de sal en la pared de la cabina, dedos pequeños dibujados como jugando a empolvar el acero. Cortamos baterías y amarramos cabos. El teniente me dejó de retén con Palacios hasta el amanecer, por si venían a reclamar o si el viento levantaba de nuevo. No era la primera vez que cuidábamos un aseguramiento. Era rutina. O eso pensé. A medianoche, el VHF encendió solo. La perilla estaba en cero, lo vi yo mismo un minuto antes. El altavoz escupió estática, luego una voz lejana, cortada por el ruido del mar. Ni alarma ni llamada clara, apenas un hijo repetido con aire de cansancio, como cuando uno habla contra la brisa y el sonido se va. Moví el selector a otro canal y el ruido siguió idéntico. Palacios me miró sin decir nada. Le apagué de raíz quitando el cable del equipo. Silencio. Me reí por reflejo y apoyé la espalda en la puerta de la cabina. No duró. A los pocos minutos comenzó una vibración que yo conocía demasiado, la bomba de achique en marcha. Revisé el tablero eléctrico. Todo cortado. Palacios, nervioso, bajó a la sentina. Yo lo seguí con la lámpara. El agua estaba quieta, limpia, sin oleaje interior. La bomba no sonaba ahí, sonaba arriba, como si el casco mismo respirara y expulsara aire por algún pulmón oculto. En cubierta, las huellas mojadas se multiplicaban. No eran nuestras botas. Eran más pequeñas, tal vez descalzas, marcadas en un ir y venir entre la balsa salvavidas y la borda de babor. A la una, el olor cambió. La mezcla normal de sal, aceite y cuerda húmeda se volvió algo más dulce y viejo, como almacén abandonado tras el verano. Se nos erizó la nuca. Quise bromear y no pude. Abrí la balsa para inspección y adentro encontré un chaleco infantil con velcro gastado, todavía húmedo, con el nombre Oscar escrito con plumón. Palacios quiso prender un cigarro y no lo dejé. Prefiero los reglamentos cuando la cabeza se quiere salir por la ventana. A las 2, el radar de la embarcación encendió sin energía aparente y el trazador dibujó un eco fijo a 50 metros por la amura, algo inmóvil en el canal como si fuese un faro nuevo. Salí a cubierta y no vi nada, solo el vaivén y las boyas viejas golpeando su cadena. Apagué el monitor quitando el fusible. Volvimos a esperar. El viento se metía por los pliegues del uniforme y el metal sudaba. La foto del niño se había desplazado 1 centímetro, torciéndose hacia la escotilla. A las 3:10 escuchamos pasos debajo de nosotros. No de adulto. Pasos cortos, ligeros, con un trotecito que se detiene cuando uno se queda en silencio. Bajé otra vez con la lámpara. Abrí cada compartimento. Maquinillas, filtros, cajas de hielo vacías, cuerdas mordidas por salitre. Nada vivo. Cuando subí, Palacios estaba mirando el espejo de aguas del muelle. Me dijo que había visto una figura pequeña correr por el costado del barco hacia la popa y que, al girar, ya no había nada. No le respondí. Lo senté y le di agua. Cerca de las 4 comencé a sentir algo que no había sentido en años, el mismo tirón que me llevaba a donde no debía, esa mezcla de curiosidad y desgano que hace que uno se asome a la orilla solo para ver qué tan hondo está. Abrí la libreta de bitácora y leí lo último, madrugadas sin red, levantamos al norte. Luego, 3 líneas borradas con furia. Más abajo, un dibujo infantil de un pez con una lancha al lado. Pasé la mano sobre el papel y me manché con sal seca. La tinta estaba corrida en círculos, como si alguien hubiese llorado encima. A las 5, ya con el cielo clareando, la radio volvió a sonar aunque estaba desarmada. Esta vez la voz se escuchó limpia, en una frase corta que mi cabeza sigue repitiendo cuando el sueño se me acuesta encima: papá, no me sueltes. No era un lamento fantasioso ni una voz inventada por el cansancio.
Era plana, real, con aire y saliva, como una grabación atrapada en el aparato. Palacio se puso de pie de un salto y tiró del cabo de amarre con tanta fuerza que el nudillo le sangró. Lo sentí temblar a través de la cuerda. Amaneció nublado, sin lluvia. Llegó la patrulla interceptora con Beltrán y 2 peritos. Subieron con prisa profesional, revisaron números de serie, tomaron fotos, guardaron la libreta y el chaleco en bolsas. Les conté lo del VHF, la bomba, las huellas. Nadie dijo nada. Uno de los peritos sacó una carpeta con recortes. Había un reporte de una desaparecida en mar abierto, un camaronero que se quedó sin propulsión durante la noche y llamó a otra embarcación para remolque. El remolque nunca llegó. El capitán regresó solo al amanecer. Declaró que se le había ido algo por la borda y no pudo sacarlo. El perito cerró la carpeta y me pidió firmar el acta de aseguramiento. Tras el parte, nos dejaron de nuevo en guardia. Palacios pidió relevo, dijo que le dolía la cabeza. Se lo llevaron. Me quedé solo con el barco amarrado, con el silencio de la dársena que a esa hora suena distinto, como si el concreto pensara. Caminé hasta la proa y apoyé la frente en el pasamanos. No recé. No me salieron palabras. Solo marqué el canal 16 por costumbre y sentí otra vez aquel tirón, esa tentación de contestar a nadie. En la regala, las marcas de dedos se habían multiplicado, alineadas hacia el agua, 5 pares juntos y bien dibujados en sal. No volvió a sonar la radio ese día. A mediodía, un remolcador sacó la camaronera de la dársena para llevarla al patio de evidencias. Cuando pasó frente a mí, el viento arrugó la foto del niño y la levantó un segundo. Pude ver la mitad de un nombre escrito al reverso, el mismo del chaleco. El último cabo cayó al agua y se hundió como si alguien tirara de él desde abajo. Nadie lo comentó. Firmamos salida y regresamos a la base. Han pasado años y sigo en la Armada de México. He visto tormentas peores, aseguramientos más grandes, rescates con final feliz y otros que no regresan con nadie. Aprendí a no adornar los informes y a no buscar explicaciones donde solo quedan marcas de sal. A veces me toca guardia en ese mismo muelle y, cuando la marea sube, el golpe de una boya contra el hierro marca un ritmo que me despierta adentro. Entonces me acuerdo de la frase en el altavoz, del chaleco pequeño en la balsa, de las huellas que iban hacia la borda. Me quedo quieto, firme, con la vista clavada donde termina el muelle. No digo nada. Y espero a que amanezca. Porque hay noches en que el mar devuelve lo que encuentra, y otras en que solo te enseña la ausencia como si fuera una orden. Y a esa orden uno aprende a cuadrarse, aunque el corazón pida correr. La Casa 27. Me llamo Adrián y serví en un batallón de infantería de la Sedena en Tamaulipas. Esa noche yo estaba franco, en el complejo habitacional del personal. Mi esposa veía una serie con el volumen bajo y mis hijos dormían. A las 21:58 el pasillo se llenó de pasos, portazos y voces contenidas. Afuera, varios vecinos formaban un semicírculo frente a la Casa 27. No eran curiosos, eran soldados con el gesto duro, esposas con los brazos cruzados, niños asomándose detrás de una cortina. El oficial de día llegó con 2 elementos del servicio de guardia. Había un parte verbal, un cabo de transmisiones encerrado con su esposa e hija. La mujer había pedido ayuda a través de una ventana, llorando. El cabo no abría y había trancado la puerta con muebles. Por reglamento no se entra a la vivienda de un compañero sin autorización, así que el oficial pidió línea al mando. Mientras esperábamos, del interior llegaban golpes a distintas alturas, como si arrastraran cosas pesadas, y un murmullo que no sabría describir. No sonaba borracho ni fuera de sí, más bien como si repitiera una oración en un idioma que no he escuchado en ningún curso.
A las 22:12 se autorizó el ingreso controlado. Conseguimos una escalera y una barra. El ventiluz de la cocina estaba abierto. 2 de los de guardia se metieron, yo me quedé en el pasillo con el oficial, conteniendo a los vecinos. La niña de la casa 27 lloraba en brazos de su tía, diciendo que su papá hablaba con alguien detrás de la pared. La mujer, pálida, refería que desde semanas atrás él se levantaba a las 3, se metía al baño y se quedaba ahí sin luz. Aseguraba que no consumía nada, que no tomaba, que solo decía que tenía algo importante entre manos. Dentro se oyeron instrucciones cortas, muebles arrastrados, un golpe seco. Cuando por fin abrieron, la sala estaba patas arriba. Las fotos familiares tiradas, un sofá volteado, la mesa de centro con marcas en la superficie, como rayas hechas con punta metálica formando figuras geométricas que no correspondían a nada escolar. En el piso había un cruce trabajado con alambre y cuentas negras, de manufactura casera. No parecía adorno. El cabo estaba en el pasillo, descalzo, con los nudillos lastimados y una mirada fija que yo solo había visto en gente tras un accidente. Repetía una serie de frases en voz baja, sin acento, sin pausas. Cuando nos vio, mostró un cuchillo de cocina. No hizo amago de atacar, pero se pegó al muro y comenzó a pasar la hoja por la pintura, en trazos lentos. La mujer dijo su nombre y él giró como si no entendiera de quién hablaba. Lo reducimos con técnica, nada espectacular, lo justo para evitar heridas. Le aseguramos el cuchillo, le inmovilizamos brazos y lo llevamos a la enfermería que está a 2 cuadras, dentro del mismo complejo. Yo fui parte de la escolta. En el trayecto el cabo siguió con su cantinela. No era una plegaria militar ni un pasaje bíblico. Sonaba como una serie de sonidos viejos, secos, en secuencia. Me llamó la atención que no perdía el ritmo con los baches, como si no fueran palabras, sino una clave de radio que alguien dicta sin respirar. En la enfermería lo revisaron. No tenía golpes relevantes, temperatura normal, pupilas normales. El médico decidió sedarlo leve para que durmiera. Mientras preparaban la inyección, el cabo me clavó la vista. No me miró a mí, miró a algo a mi lado, como cuando buscas a quien manda en una sala. Y sonrió sin que el gesto llegara a los ojos. Fue una sonrisa mínima, técnica, como la de un instructor que confirma que entendiste una orden. Me aparté por inercia. El medicamento hizo efecto al minuto. Roncó hondo y se quedó inmóvil. El médico pidió entregar sus pertenencias en custodia. En los bolsillos llevaba un teléfono, una cadena con una cruz rara hecha con 2 varillas y hilo oscuro, y un papel con símbolos repetidos en filas, como si alguien practicara caligrafía con signos ajenos. El oficial de día mandó resguardar todo. La esposa, que había llegado después, contó entre sollozos que en el historial del teléfono había consultas sobre rituales, pactos, atajos para conseguir poder y pagos. No sabía más. El parte escrito se hizo a medianoche. La casa quedó sellada por prevención. Yo regresé al departamento. Mi esposa me esperaba sentada con el abrigo puesto, los ojos abiertos de par en par. Le dije que todo estaba controlado, que no había heridos. Ella asintió sin preguntar. Cuando nos metimos a la cama sentí el cuerpo agotado aunque no había corrido 1 kilómetro. Cerré los ojos y me vino el zumbido de la frase del cabo, constante, sin origen. Fue como si el oído se quedara sucio con un tono que no se pierde. A las 3:07 me despertó un golpe en la pared común con la casa 27. No fue un golpe fuerte, fue la vibración de un objeto que cae y se detiene. Me levanté en silencio para no inquietar a los niños. Me asomé por la mirilla del pasillo. No había nadie. A lo lejos, un perro de los castrenses lloriqueó sin motivo. Regresé a la cama con la sensación absurda de que alguien hacía inventario en un cuarto vacío. Al día siguiente el cabo fue trasladado al hospital militar para evaluación psiquiátrica.
Había despertado en la madrugada y no recordaba lo de la casa ni la enfermería. Reconocía la cruz de alambre, no su función. Dijo que la compró en un tianguis por curiosidad. El médico recomendó observación, exámenes y visita al capellán, más por tranquilidad de la familia que por otra cosa. Se registró el teléfono y el papel bajo cadena de custodia. A mí me asignaron la tarea de acompañar al oficial a revisar el domicilio con luz de día. La casa 27 a esa hora parecía otra. Las marcas sobre la mesa no eran al azar, formaban patrones repetidos, con líneas que se cruzaban en ángulos exactos, como mapas o rutas. En una esquina de la recámara había un pequeño altar improvisado, una vela consumida hasta la base, un vaso con agua turbia y una pieza de cristal opaco redondo, con vetas dentro. No era caro ni elaborado. Era de los objetos que uno pasa por alto si no sabe lo que busca. De regreso a la oficina revisamos las fotos tomadas por el servicio. En una, el cabo está sentado en la camilla, con la mirada clavada en el reloj de la pared. La manecilla de los segundos aparece en posición improbable para el momento en que se disparó la toma, como si marcara otra hora. En otra, la cruz de alambre sobre la bandeja de acero refleja algo que no es la lámpara del techo, sino una franja más angosta, curva, como un pasillo visto desde arriba. No soy técnico en imágenes, así que solo lo mencioné y seguí con el papeleo. La semana corrió con rutina forzada. Los niños volvieron a jugar en el pasillo, las esposas a barrer temprano, los compañeros a salir al primer servicio. Solo que nadie quería pasar frente a la casa 27 de noche. Uno se cambiaba de banqueta sin decirlo. Yo mismo empecé a cortar camino por la parte de atrás, aunque me cayera polvo en las botas. El sábado, cuando quise lavar el carro, encontré en el piso del asiento del copiloto una cuenta negra como las de la cruz. No estaba ahí antes. La tomé y noté que tenía un brillo interno que no nacía del sol. Me reí de mí mismo, la eché al bote y seguí con la manguera. El cabo no regresó al complejo. Hubo un movimiento administrativo y lo mandaron a otra plaza. Se comentó que fue a baja, que pidió traslado, que lo pidió la esposa. En los movimientos de personal ese tipo de cosas se pierden en papeles. Un mes después llegó otra familia a la casa 27. Pintaron y repusieron los muebles. El primer fin de semana se escuchó una fiesta de bienvenida con música baja. Todo normal. Yo dejé de soñar con la secuencia que repetía el cabo, salvo algunas noches sueltas. Hasta que un día, por protocolo, tuve que relevar al oficial de día y quedarme solo en la oficina al cierre. Tenía mi teléfono en la mesa. Quise poner una lista de reproducción para no oír el zumbido del aire. Al desbloquear, el buscador de la aplicación tenía texto escrito que yo no había tecleado. No era una palabra, eran los mismos signos del papel incautado, en orden, como si alguien hubiera transcrito la secuencia exacta. Borré. Pasé un paño a la pantalla. Salí a caminar por el pasillo. Volví y el texto estaba otra vez. No lo conté en el parte, porque no hay renglón para escribir eso. Lo que sí anoté, con todo detalle, fue la hora en que la alarma contra incendio del consultorio de la enfermería sonó sin motivo, 3:07. Anoté también que el perro volvió a llorar, que la manecilla del reloj tuvo un avance irregular, que la cuenta negra no apareció de nuevo. Dejé la oficina a las 6, cuando cambió el turno, y me fui a casa en silencio. Hoy vivo en otra plaza. Mi esposa dice que me volví maniático con las puertas, que cada noche hago un recorrido como si estuviera en servicio. A veces me quedo quieto en el pasillo de mi casa, frente a la pared, escuchando si hay algo detrás. No escucho nada. Lo único que no cambia, haga lo que haga, es que a las 3:07 despierto con la sensación de que en alguna parte del complejo alguien está repitiendo una secuencia, con una paciencia infinita, esperando el momento exacto en que otro de nosotros, sin querer, termine de escribirla. Y entonces, sin armar escándalo, pase al siguiente.
Tiempo muerto. Me llamo Darío Alcántara, segundo maestre retirado de la Marina Armada de México. Pasé 14 años entre puerto y monte, primero con fusil y después con carpeta en la mano, en el área de inteligencia. Lo que voy a contar ocurrió en enero de 2018, regresando por tierra desde Veracruz. Íbamos a cruzar la Sierra Negra de Puebla para colgarnos a la ruta de la Ciudad de México. La orden era sencilla: vigilar un rastro de camionetas que habían descargado mercancía ilícita en la costa y se habían internado por brechas donde el mapa se vuelve rumor. Éramos 8. Un almirante coordinaba a distancia, enlace cifrado, reloj y coordenadas. A mí me tocó abrir camino con un binomio y un microdrón de ala fija. El aire olía a pino húmedo y diésel cansado. A esa hora, la sierra apagaba todo menos el crujido del monte y el murmullo de un río al fondo. Dejé marcas discretas, 2 piedras en triángulo, un corte mínimo en la corteza de un árbol seco, el polvo barrido hacia el norte. Nada que un civil notara. Todo lo que un compañero entendería. A los 20 minutos hallé las huellas de un vehículo pesado. Se hundían más de lo que uno esperaría para terrenos así. Demasiado peso o demasiada prisa. Notifiqué por radio y pedí a mi binomio que quedara en retaguardia. Seguí solo unos metros más, buscando la bifurcación que el dron mostraba entre sombras. Entonces el río hizo un sonido que no correspondía, un golpe de agua como si hubiese caído una piedra grande, pero sin salpicar. Miré. La superficie giraba en un remolino perfecto, sin arrastre. Tomé nota y retrocedí. No era la primera vez que el monte jugaba con la percepción. 10 pasos después algo ya no encajaba. La bifurcación que debía quedar a mi espalda estaba de frente, idéntica. El mismo tronco quemado, la misma piedra con líquen, mi misma marca de corte. Levanté otra vez el dron, pero el enlace de video mostraba un pasillo de árboles repetidos, como si hubieran copiado un tramo del camino y lo hubieran pegado de nuevo en mitad del cerro. Pensé en una broma mental de cansancio. Di por bueno el sendero derecho. Crucé. Los instrumentos comenzaron a mentir. El reloj marcó 0:58. Parpadeé. 23:12, volví a mirar. 1:04, la brújula digital bailó 1 grado a la izquierda y 3 a la derecha. En inteligencia se aprende a desconfiar de los aparatos y a confiar en lo que camina. Seguí una guía de estrellas que a esa altura siempre me había cumplido. A cada 50 metros, dejé otra señal. Empecé a notar un olor metálico que no era sangre ni aceite, más bien ozono después de una descarga. El río ya no sonaba. Cuando por fin rompí el monte para buscar al equipo, vi luces más arriba, en una ladera pelada. Pensé en rancheros, pensé en los objetivos. Apagué todo, me pegué al terreno. Las luces no se movían. No tenían fuente visible. No eran faros, no eran fogatas. Tenían el tamaño de puños cerrados y se quedaban suspendidas a 1 metro del suelo, como marcando un círculo. El dron vibró en la mochila sin moverse. La radio chisporroteó sin palabra. El círculo de luces se apagó de golpe y el cerro volvió a ser cerro. Respiré. Decidí regresar sobre mis pasos con calma. Fue entonces cuando encontré mis propias huellas y las de mi binomio, entrando por el mismo sitio desde donde yo salía, superpuestas, como si hubiéramos caminado simultáneos y contrarios. No habían pasado más de 5 minutos desde mi última señal. El GPS, en el registro posterior, diría que me había desplazado casi 100 kilómetros al norte en una ventana de 2 horas donde nadie me vio pasar. El resto del equipo me perdió en el monitor. Ellos jurarían después que la última imagen mía era yo mismo, de pie, junto a mí. 2 Daríos en un cuadro pixelado, uno girando hacia el río, otro fijando el monte. No era un truco. No teníamos edición en campo. Pedí hablar,
la radio devolvió mi voz con un eco que no correspondía al tiempo presente. Desconecté. Me quedé en silencio. Apreté el fusil y conté respiraciones. Aparecí de madrugada tirado en una planicie con pasto chamuscado en parches. Reconocí, al amanecer, un camino de terracería cerca de San Miguel el Oxochitlán. Tenía tierra en la lengua y esquirlas de pino en la camisola. Un par de campesinos me vieron, me cargaron agua en una botella plástica, dijeron que por ahí a veces se veían luces que suben y bajan sin que nadie las prenda. No quise preguntar más. El helicóptero de apoyo me ubicó con la baliza cuando logré activar la señal. Desde el aire, la mancha de quemazón no dibujaba nada reconocible, solo un óvalo muy limpio como hecho con plantilla. En la base, el interrogatorio duró horas. Había registros. El dron, sin haber despegado, guardó un mod de vuelo imposible con coordenadas que saltan y regresan. La cámara térmica de mi binomio, que no me quitó de mira, captó mi silueta fija detrás de un árbol y, a la vez, mi silueta caminando a campo abierto. Nadie lo explicó. Me pidieron no hablar. Firmé lo que tenía que firmar. Volvimos 2 días después con un equipo mayor. La brecha ya no estaba. El río corría en otra dirección, o así lo sentimos. En el sitio de las luces, el pasto seguía con olor a tormenta. Encontramos marcas de arrastre en la tierra, como si hubieran movido algo muy pesado con cuidado de no dejar rastro. En el centro del óvalo había restos de tierra vitrificada. Lo mandaron al laboratorio. Lo último que supe, por voz de un capitán que tampoco quería saber, es que no encontraron composición ordinaria y cerraron el reporte. No fue lo único extraño de esa comisión. Al tercer día, a 40 kilómetros, dimos con una camioneta de nuestros objetivos, abandonada. Dentro, sin rastro de pelea, había equipo de radio partido en diagonal, como cortado con un hilo tenso. Un cuaderno manchado con humedad traía anotada una fecha que aún no llegaba. Un apunte decía jueves 23. Ese año, el jueves 23 no era enero, era agosto. Nadie comentó. Resguardamos el vehículo y pedimos plataforma. Para entonces, todos hablábamos en frases cortas, con una incomodidad que ni el frío justificaba. Alguna gente cree que el peligro en sierra son los hombres armados. Yo también lo creía. Después de aquello entendí que hay zonas donde el terreno no solo te esconde, te reescribe. No digo nada que no pueda sostener con documentos que nunca me entregaron, con horas de un reloj que me ganó sin mover la muñeca, con marcas que dejé y que se multiplicaron como si alguien copiara mis intentos por salir. No hablo de criaturas ni de luces de cuento. Hablo de lo que medimos, coordenadas saltando, equipos marcando 2 posiciones para un mismo cuerpo, tierra que se derrite y se endurece sin fuego visible. Cuando causé baja, guardé silencio porque la disciplina no se apaga al colgar el uniforme. Pero el silencio no hace que lo vivido desaparezca. En noches de calor, todavía despierto con el olor a ozono en la nariz y el sonido de un río que se apaga sin despedirse. Si cierro los ojos, veo el círculo de luces suspendidas a 1 metro del suelo, perfectamente quietas, esperando. No sé si esperaban por nosotros o por alguien más. A veces vuelvo a los mapas, por costumbre. Recorro con el dedo las curvas de nivel de la Sierra Negra. Imagino la brecha que ya no existe, el árbol seco que fue mi marca, la piedra con líquen que vi 2 veces. Me pregunto si la sierra se protege moldeando el tiempo como barro, si eso explica por qué algunos rastros terminan donde empiezan, por qué ciertos expedientes duermen sin cierre. Me pregunto también qué habría pasado si hubiera tomado el sendero izquierdo en lugar del derecho. Si el tiempo me habría tragado completo o si me habría devuelto a la misma planicie con el pasto quemado pero con otra hora en la muñeca. No tengo respuestas. Solo tengo la certeza de que, esa noche, el conteo de segundos dejó de obedecer. Y que desde entonces, cada vez que el viento trae olor a tormenta sin nube, miro el reloj.
no por puntualidad, sino por miedo a volver a mirar 2 horas diferentes en el mismo minuto. Porque lo peor no fue perderme de mi equipo. Lo peor fue encontrarme a mí mismo, en el mismo cuadro, parado detrás de un árbol que ya no existe. Y saber que, en algún lugar de la Sierra Negra, esa versión de mí quizá todavía está esperando la orden de regresar. La vuelta ciega. Soy infante de marina. En 2016 me asignaron a una unidad fluvial que operaba en la franja de selva entre Chiapas y Guatemala. El parte llegó sin ornamentos, localizar a una bióloga desaparecida, presuntamente retenida por gente que usaba los canales para mover mercancía y personas. Éramos 6 en 2 pangas con motor fuera de borda, equipo ligero, visión nocturna y la costumbre de no preguntar más de lo necesario. Entramos por un brazo del río al caer la tarde. El aire era espeso y caliente, un olor agrio subía del lodo. Las raíces del mangle se enredaban como manos viejas. Yo llevaba la navegación, brújula, un GPS de respaldo, carta plastificada que ya casi no servía entre tanta curva. A los pocos kilómetros el motor falló medio segundo, un tirón seco, y luego volvió. No era nada, pensé. Seguimos. La primera señal rara fue un ceibo enorme con una rama en forma de arco. Lo marqué mentalmente porque en agua desconocida cada referencia vale oro. Media hora después volvimos a ver el mismo árbol. Dije que no, que era otro parecido. Avanzamos 10 minutos y el mismo ceibo apareció una tercera vez, con su corteza marcada por un corte oblicuo. Vega, que iba conmigo, se rió con la garganta tensa. El río nos está regresando. No respondí. Encontramos un palafito abandonado sobre pilotes, techo de lámina, hamacas raídas. Había latas abiertas, un cuenco con maíz y un círculo de tierra apisonada con figurillas de barro. Alguien había colgado 5 de ellas del travesaño, felino, ave, lagarto, y 2 que no identifiqué. Montero, el más joven, quiso tirarlas al agua. El jefe le ordenó mantenerlas donde estaban. Revisamos rápido y seguimos. La bióloga, según un mensaje interceptado, estaba aguas arriba, 2 canales y un claro. Anocheció sin darnos cuenta. Con la oscuridad el monte se cerró como un telón. El motor hacía vibrar la madera de la panga y sentía esa vibración en el estómago. De pronto, silencio, los insectos callaron al mismo tiempo. Se oyó un chapoteo a la derecha, luego otro al frente. Fijé la mira térmica y vi una silueta baja, delgada, que se pegó a un tronco y se desvaneció como si hubiera sido humo. Levanté la mano para que nadie disparara. En agua cerrada un tiro mal dado rebota en la gente. El GPS empezó a dar lecturas erráticas. La flecha de la brújula temblaba. Vega me mostró con el dedo el display que cambiaba coordenadas como si jugara. Tomé rumbo por estrellas, pero ni eso servía, una neblina baja se asentó, no espesa, pero suficiente para volverlo todo igual. Volvimos a pasar junto al ceibo del arco. Nadie dijo nada. Sentí como la garganta se me secaba. Hicimos salto en una playita mínima para estirar piernas. Montero pidió permiso para ir a la orilla. Lo vimos caminar 2 pasos entre raíces. Lo perdimos de vista detrás de un tronco ancho y ya no volvió. Llegué corriendo con Vega. Estaban su radio y su chaleco colgados de una rama como si él mismo los hubiera puesto ahí con cuidado. La arena tenía marcas de pies que se internaban en el agua y se desvanecían. Llamamos con la seña, luces cortas. Nada. El jefe habló por el canal seguro hacia retaguardia, reporte de hombre extraviado, continuábamos. Seguimos avanzando con el foco cubierto. En un recodo apareció un claro de agua más oscura. En medio, una canoa amarrada a una estaca. En la canoa había una figura sentada, inmóvil.
Le apuntamos con las miras. Levantó la cabeza. Los ojos reflejaron el leve destello del ir con un tono ámbar que no parecía humano. La cabeza giró más de lo normal, como si el cuello no tuviera límites. La canoa se empujó sola hacia atrás y desapareció detrás de los tuleles. Nadie disparó. Nadie quería acertar a algo que no sabíamos nombrar. Horas después, por fin, vimos luz fija al fondo, una lámpara en alto, lona verde, 2 hamacas. Hombres armados. A su costado, un cuarto de madera con puerta de malla. Nos acercamos en silencio usando el sonido del agua. El jefe nos repartió sectores. Entré con Vega. En el cuarto, encadenada a la pata de una camilla, estaba la bióloga. Tenía la mirada perdida como quien ya caminó mucho por adentro. Le dije mi nombre y que ya salíamos. Apenas asintió. Entonces el aire cambió, como si alguien hubiera abierto una puerta gigantesca al monte. El motor de la panga afuera tosió y se apagó. De al lado del mangle salieron 3 personas que no caminaban normal, se desplazaban casi a ras del piso, alternando manos y pies como animales. Les dimos alto. Uno se lanzó hacia el jefe con una agilidad imposible. Vega hizo fuego controlado a la pierna y la figura cayó y se levantó como si no pesara. Los otros 2 se quedaron en la línea del mangle, mirando con esos ojos que devolvían luz como los de un felino. Por la izquierda, detrás del cuarto, llegó algo más. No era grande, pero ocupaba más espacio de lo que veía. El olor cambió otra vez, a tierra mojada recién abierta. Sentí la nuca tirante. Lo vi de perfil entre 2 estacas, hombros estrechos, espalda larga, pelo corto pegado al cráneo, y en la cara, manchas irregulares como si se hubiera untado barro. Caminó con calma, puso la mano, una mano con uñas más largas de lo normal, sobre la malla, y la malla vibró sin tocarla. La lámpara parpadeó y casi se apagó. Me repetí que lo real era el objetivo. Rompí el candado con el cortafrío, subimos a la bióloga a la panga y empujé. Vega se quedó cubriendo. Lo último que vi en el claro fue al jefe dándole la espalda al cuarto, el fusil firme, y al ser del barro mirándolo como se mira a un rival que ya conoces. Quise volver. El agua nos empujó sola hacia el canal, como una cinta que arrastra. El motor prendió al primer tirón, cosa rara en esa humedad. Navegué sin mirar atrás. El canal se multiplicaba, 3 salidas, luego 2, luego otra vez el ceibo. Corrimos en un círculo perfecto. La bióloga respiraba rápido y seco, yo contaba esas respiraciones para no pensar. Vega, con voz baja, dijo que la única salida era romper el patrón. Corté motor, dejé que la corriente menor nos jalara hacia un lado que no estaba en la carta y giré la panga como si quisiera vararla. La proa raspó una raíz y el mundo se desalineó con un chasquido. Frente a nosotros había un espejo de agua que no habíamos visto. Apareció la madrugada. Los insectos volvieron a hacer su concierto. La brújula se calmó. A las 2 horas vimos el resplandor naranja de nuestra base avanzada entre los árboles. Atracamos. La bióloga se aferró al borde hasta que le tomaron los brazos. Dijo una sola cosa: ese lugar no perdona. Yo asentí sin contestar. De los nuestros, Montero no volvió. El jefe llegó 1 hora después en la otra panga con un corte en el hombro y la mirada de quien deja parte de sí en el monte. Contó una retirada ordenada, contacto con hostiles que no identificó. En el informe, la palabra adecuada fue interferencia ambiental y amenaza irregular. Nadie nos corrigió. Nadie preguntó por qué el GPS registró la misma coordenada 5 veces a intervalos de 40 minutos. Nadie comentó que en la borda aparecieron marcas de uñas en pares, como si algo se hubiera subido a revisar qué llevábamos. Esa noche dormí en el muelle, al lado de la panga. Me despertó un golpecito leve contra el casco, una sola vez.
El agua estaba quieta. En la madera había barro fresco con la forma de una palma pequeña y larga. La limpié con la manga y me quedé escuchando. No había viento. Desde entonces, cada vez que entro a un canal siento que el mundo puede dar la vuelta sobre sí mismo si uno pisa donde no debe. Aprendí a notar cómo se calla la selva cuando algo decide mirarte sin apuro. Aprendí a no tocar figurillas, a no tomar ajeno, a salir sin fanfarronear al río abierto. Y hay una imagen que se repite cuando cierro los ojos, el ceibo del arco, idéntico a sí mismo, esperándonos siempre un tramo más adelante, como si el agua tuviera memoria de quienes la cruzan y los quisiera regresar para completar algo que no entendemos. Alguna gente dice que en la selva todo se explica por la geografía, por la delincuencia, por el miedo. Yo trabajé años con mapas, con coordenadas, con motores. También sé leer alertas que no salen en el radio. Lo que vivimos allá no se publicó, no se documentó, no se enseña en cursos. Quedó grabado de otra forma. Si algún día te toca entrar por esos canales, no te fíes del GPS ni de las rutas marcadas en pluma. Mira los árboles, escucha el agua cuando parece que respira, y recuerda que hay caminos que no te llevan a ningún lado salvo al mismo punto desde donde crees escapar. En ese punto te espera lo que manda allí. Y ese dueño no necesita apresurarse, tiene todo el tiempo del mundo. Pase autorizado. Me tocó el turno de la madrugada en el retén de la entrada a San Gregorio, un pueblo metido en un valle seco entre cerros. Año 2019, temporada de viento frío que te parte los labios. Éramos 4, el sargento de guardia, 2 compañeros y yo. Montamos el puesto a las 23:40 con lo de siempre, conos, franja reflejante, el ponchallantas listo pero sin desplegar, luces bajas en la Cheyenne, balizas en intermitente y la bitácora abierta sobre una mesa plegable. La regla era anotar todo, placas, hora, motivo de revisión, observaciones. El camino estatal casi no tenía tránsito a esas horas. Los perros del pueblo, a lo lejos, ladraban por rachas y luego el silencio regresaba como una manta pesada. A las 0:20 pasó un suru con 2 hombres y olor a gasolina. Todo normal. A las 1:05, un camión de refrescos sin carga y un chofer somnoliento. Apagamos el faro del tripié para no encandilar. La noche se asentó. El viento corría polvo fino que quedaba pegado en la cara. Me aseguré de que mi reloj y el del sargento coincidieran. La hora, 1:27. Revisé la torreta, el radio, las baterías. Tenía frío en las manos aunque traía guantes. A las 1:39, sin ruido previo, cayó frente al control una camioneta blanca, batea cubierta por una lona verde sujeto con istre cruzado en X. No la vi venir por el retrovisor de la Cheyenne ni por la curva. Simplemente apareció cuando levanté la vista de la bitácora. Avanzó despacio, sin prisa, el motor parejo. Le indiqué con la mano que detuviera la marcha junto al cono de alto. El conductor bajó la ventana a la mitad. Traía cachucha gris, chamarra de mezclilla y manos muy limpias. No estaba nervioso, pero su quietud era extraña, como quien rehecha una escena en su cabeza para que salga igual. Pedí licencia y tarjeta. Entregó ambos documentos. Placas de otro estado, aún con el marco de la agencia. La firma en la licencia parecía recién hecha, tinta muy negra. Le pregunté a dónde se dirigía. Dijo una palabra corta que no alcancé a entender por el viento. Repetí la pregunta. Respondió igual, acompañándola con el gesto chin arriba, como si señalara el cerro. Le pedí apagar el motor. Obedeció. El silencio se cerró tanto que pude escuchar el tic del enfriamiento y el plástico de la lona tensarse con cada racha. Me acerqué a la batea con la lámpara de mano. La lona no era nueva,
Tenía tejido apretado y manchas antiguas de aceite, pero estaba extrañamente limpia en la parte superior. No olía a ganado ni a fertilizante ni a madera, olía a metal frío. Pasé los dedos por un borde, los sentí húmedos, no por rocío, sino por una condensación tibia que no correspondía con el clima de la madrugada. Llamé al sargento y le dije que necesitábamos inspección visual. Asintió. El conductor no protestó. Le pregunté qué transportaba. Dijo una sola palabra: herramienta. Cortamos una liga de istre del extremo posterior para asomar. La lona se mantuvo firme, como si desde adentro la sostuvieran. El sargento me hizo seña de rodear la batea. La cubrí con la lámpara. No había peso visible en la suspensión. Aún así, el istre vibraba leve, acompasado, como la cuerda de un instrumento urdido a distancia. Aflojé otro nudo. El nudo no tenía lógica, parecía anudado desde adentro hacia afuera. Me detuve un segundo para anotarlo mentalmente. El conductor seguía inmóvil. Miré su rostro. No pude verle bien los ojos, la visera de la cachucha los dejaba en sombra, y lo poco que se adivinaba eran ojos sin brillo. Pedí permiso para liberar toda la lona. El sargento autorizó. Corté la cuerda. La lona, en lugar de caer, se replegó hacia el centro, tensándose, y luego, sin que la tocáramos, se relajó y se acostó sobre la batea con un suspiro de tela. Enfocamos la lámpara. La batea estaba vacía. Ni herramienta ni cajas. El piso tenía una película de polvo parejo, sin marcas de arrastre ni de bultos. Solo había algo, 4 huellas de manos abiertas, tamaño adulto, marcadas en negativo como si alguien las hubiera apoyado con fuerza y luego retirado. Estaban hacia el cabecero, 2 a cada lado, simétricas. Toqué una con el dorso del guante. El metal guardaba calor. Revisé otra vez los documentos. Todo revisado. Anoté las placas. El sargento me pidió la hora exacta. Vimos el reloj, 1:47. Corrí la bitácora hacia mí. Ya había una línea con esas placas y la misma hora redondeada a 1:45. Apuntada con mi letra. Leí 2 veces. Mismo nombre del conductor, mismo modelo, observación, batea con lona. Sin novedad. Podía jurar que yo no había escrito eso. El trazo, sin embargo, era el mío, con mi R ligeramente abierta. Revisé si el bolígrafo manchaba, sí, tinta fresca al borde de la hoja anterior. Le dije al sargento. Me miró igual de confundido. Me preguntó si quizá lo anoté cuando levantamos el puesto. Negué. No registramos nada antes del acero. Volví a ver al conductor. No se había movido. Solicitamos vía radio el número de motor para confirmar con plataforma. La señal entró con un retardo molesto. En respuesta, el operador dijo que el sistema estaba lento, que esperáramos. La camioneta seguía sin encendida. No había humedad en el escape como debería. Decidí revisar el frente. El cofre estaba tibio, pero la parrilla tenía polvo acumulado como de días y sin insectos pegados. El parabrisas, en cambio, estaba limpio, casi pulido. Nos repartimos tareas. Uno de mis compañeros fue a traer el perro de detección. Yo releí la bitácora, buscando si había otra entrada con esas placas antes. Encontré una al 0110 con un trazo diferente, de uno de mis compañeros, vehículo similar. Sin coincidencia de placas. Se recomienda alerta en brecha azul. Hizo sentido con el camino de terracería que salía hacia los nogales. Cerré los ojos un segundo para ordenar lo que veíamos. Abrí. El conductor ya no estaba en la cabina. Las puertas seguían cerradas. Pensé en un descuido. Rodeamos. Nadie detrás. La batea vacía, la lona quieta.
Llamé por nombre al sargento, sin levantar la voz. Él señaló hacia la cuneta. Había huellas de botas nuevas, profundas, que se alejaban hacia el terraplén y se perdían a los 10 metros como si se hubieran borrado de golpe. Alumbré la maleza. Se escuchó, muy leve, el chasquido de una cuerda al tensarse. Miré el ponchallantas enrollado junto a la mesa. El cable de acero vibraba apenas. Nadie lo había tocado. El radio soltó por fin la confirmación. El número de motor correspondía a una camioneta sin reporte, adquirida hacía 3 días por un hombre con el mismo nombre y CURP de la licencia. Domicilio en una colonia de la cabecera municipal, calle sin pavimento. Todo normal. Notifiqué al sargento. Él decidió hacer inspección a fondo. Le indiqué al compañero que regresara con el perro. Tardó más de lo habitual. Cuando apareció, venía solo. Dijo que el perro no quería salir de la jaula, temblaba y rechazaba el arnés. No nos había pasado algo así en meses. El viento cesó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta grande. La lona se hundió al centro un par de centímetros, luego volvió a su forma. Me subí a la defensa y pasé la lámpara por el cabecero. En uno de los tornillos había fibras de istle pilladas bajo la cabeza, como si la cuerda hubiera nacido ahí dentro. No era lógico. El metal mostraba la misma tibieza. Me bajé con cuidado. El conductor seguía sin aparecer. Empecé a pensar en un abandono. Tomé la bitácora para anotar la situación. Al girar la hoja, ya estaba escrita una línea nueva, letra mía otra vez, inspección finalizada. Se autoriza el paso. Hora, 2:03. Miré mi reloj, 1:58. No registré ese trazo. Nadie me vio escribirlo. Toqué la tinta, estaba fresca. No me gustó nada. Le dije al sargento que íbamos a retener el vehículo y solicitar apoyo de la policía estatal para traslado. Él asintió. Cuando me disponía a pedir el enganche por radio, la camioneta prendió sola. No hubo giro de llave, no hubo movimiento dentro. El motor cobró vida con un ronquido parejo, sin sobresaltos. Me subió un calor viejo al rostro. Extendí la mano para alcanzar el cable del ponchallantas. En ese instante, la Cheyenne me marcó en su tablero las 2:03 en punto, como si alguien hubiera adelantado la hora. Miré la bitácora. La línea de se autoriza el paso ahora tenía mi firma completa, bien hecha, con ese gancho final que aprendí en el servicio. Di un paso atrás. El sargento me quedó a un lado, evaluando. No hizo el gesto de alto. Yo tampoco. La camioneta avanzó despacio, salvó el cono sin tocarlo y cruzó el límite del retén. Nadie levantó la mano. Nadie habló. Solo noté que, mientras pasaba, la lona rozó un instante mi manga y me dejó en la piel, a través de la tela, una impresión clara de 4 dedos apoyándose con cuidado. No apreté el gatillo. No grité. La vi perderse camino al pueblo, a esa hora irreal que ya aparecía impresa antes de que pasara. A las 2:10 pedimos, por procedimiento, la revisión del libro y del material. Conté los conos. Revisé el cable. Cuando volví a la bitácora, la página de la madrugada tenía 4 firmas mías más, cada una con hora consecutiva, autorizando el paso del mismo vehículo en intervalos de 28 minutos. Todas anteriores a mi entrada formal de turno. El bolígrafo manchaba aún. El trazo era exacto, con mis fallas y mis acentos. Terminamos de levantar el retén a las 4. En el pueblo, nadie reportó haber visto una camioneta blanca con lona verde cruzar la plaza. En la cabecera tampoco. Al día siguiente, pregunté por curiosidad en la colonia del domicilio de la tarjeta. Un vecino dijo que el hombre de la licencia había fallecido la semana anterior en un choque en la brecha sur. Su familia cubrió la batea con una lona para traerlo a casa, pero el vehículo nunca entró al pueblo. Se quedó,
según ellos, en la entrada, porque la autoridad no lo dejó pasar. No supe qué responder. En el reporte interno, por sanidad mental y por memoria institucional, escribí lo que tocaba, puesto de control nocturno, sin novedad. No volví a usar la bitácora de aquella noche. Cada vez que la abría, mi firma estaba aguardando en la siguiente línea, autorizando un paso que aún no ocurría. Y siempre con la misma hora adelantada por 5 minutos, como si alguien, desde un lugar más frío que la madrugada, apurara el tránsito para regresar, una y otra vez, a la entrada del pueblo. Nuestras placas. En 2017 me tocó integrar un pelotón desplegado entre Sabinas y Progreso, Coahuila. Llovió 3 días seguidos y la brecha de los mezquites quedó dura por fuera y blanda por dentro, como pan viejo. Esa madrugada salimos a pie desde el último punto seguro porque la orden era revisar un rancho abandonado donde, según el reporte, estaban usando la noria como referencia para soltar y recoger camionetas robadas. No había luna. Solo el olor agrio del mezquite y tierra recién volteada, y esa sensación de que el monte respira lento cuando uno apaga el motor y deja que el calor se disperse. Éramos 8, distancia de 5 metros entre hombres. Yo iba segundo, pegado a la vereda, FX-05 al pecho y linterna con filtro rojo amarrada con cinta a la hombrera. Las marcas de llanta iban frescas. Se les notaban las aristas de la banda Ottoren y, de cuando en cuando, un guijarro clavado en la goma repetía un ritmo en el barro, como si una piedra hubiera decidido viajar con ellos. Las huellas cruzaban charcos sin romperlos por completo, señal de que habían pasado no hacía mucho. En el radio, estábamos en silencio. Marcábamos avances con pulsos cortos y la vibración tenue del micro en el chaleco me recordaba que, aunque el mundo fuera negro, la red seguía viva. El primer detalle raro fue el envoltorio transparente de un suero de bolsillo tirado junto a un mezquite. Igualito a los que traíamos en la mochila de combate, con la misma grapa verde improvisada para que no se abriera. Podía ser coincidencia. En operaciones, todo se parece a todo. Lo guardé sin decir nada y seguimos. A la derecha, un alambre de púas viejo estiraba sombras al ras del suelo. A la izquierda, la brecha se angostaba y obligaba a caminar con el fusil ladeado para que las espinas no rasgaran la funda del cañón. El segundo detalle fue un nudo de liga negra atorado en una rama baja. El binomio de hasta atrás traía una liga igual en el asa de su mochila, recuerdo de su novia, o eso dijo al salir del destacamento. No quise mirarlo para confirmar. En mis botas, la plantilla derecha ya se me iba doblando y, al pisar, sentí otra vez el pinchazo que llevaba 3 patrullas aguantando. Fue ahí cuando el reloj dejó de moverse. Se quedó en las 2:17. Pensé que era la pila, pero lo había revisado antes de salir. La brecha subió leve y nos metimos a una zona de mezquite bajo, denso, que olía a madera húmeda. Las marcas de llanta giraron a la derecha y pasaron por una piedra plana dejando un corte en forma de media luna. Ese corte me sonó familiar. Lo anoté mentalmente. En el parte del día anterior, el chofer de la segunda unidad había reportado un fallo en la llanta delantera izquierda, un tajo que había remendado con un parche. Recordé la forma del dibujo sobre la tierra cuando lo vimos, igual de exacto. Respiré más hondo y apreté la culata. A lo lejos, una torre de poste con una lámpara sin foco recortaba su silueta. Detrás debería estar el corral y, más adentro, el portón de lámina que cerraba el acceso. El rancho se veía en ruinas desde fuera, matorrales tragándose la barda, canaletas oxidadas, el viento arrastrando hojas secas sin hacer ruido. Nada de perros. Nada de grillos. Solo el crujido de nuestras correas ajustándose al paso. Encontramos un casquillo .223 sin percutir junto a un charco reseco. Pensé en el armador distraído de algún convoy improvisado,
pero al recogerlo vi la marca en la base, el lote 2017 a 2003, el mismo lote que entregaron en la compañía esa semana. Podía ser otra coincidencia. La cabeza empieza a ordenar lo desconocido con lo conocido cuando el monte se vuelve un cuarto sin ventanas. El GPS marcó que nos faltaban 600 metros. Volví a comprobar la hora. 2:17, clavado. Hice una seña y nos detuvimos. Adelante, entre dos mezquites, había un trapo naranja atado flojo. Nosotros usamos trapo naranja para marcar puntos de retorno cuando el sol pega y hace perder rumbos. Ese trapo, ese nudo, era el nuestro. Lo había hecho yo con 2 vueltas y una pasada. No puedo explicar cómo supe que era mío, pero lo supe del mismo modo que uno reconoce su letra a lo lejos. Respiré por la boca tantito, para no escuchar mi propia respiración en los oídos, y continuamos. Los surcos de llantas se abrieron en abanico frente a un claro de tierra bateada. A la izquierda, un bebedero seco y un tanque de plástico fracturado. A la derecha, el cerco. Al frente, el portón. La cadena colgaba con el candado nuevo, aunque la lámina tenía óxidos viejos. A través de los intersticios se veía la nariz de una camioneta blanca estacionada de frente, pegada a la sombra de un pirul. Sus faros apagados devolvían un reflejo opaco. Nos pegamos al suelo. Nadie se movía del otro lado. El monte siguió sin hacer ruido. Busqué con la luz roja despacio, sin alumbrar directo, por los laterales del portón. Había marcas de que lo abrían y lo cerraban a menudo. Una piedra planita, a modo de cuña, esperaba donde siempre esperan las cuñas. Una colilla de cigarro marcada con dientes, como si alguien lo hubiera mordido por hábito. Vi el mismo patrón de mordida en la colilla que el chofer de la segunda unidad dejaba a veces, un semicírculo desparejo. En ese momento no pensé en fantasmas ni en historias. Pensé en errores y en trampas. Me arrastré hasta la rendija y enfoqué la placa de la camioneta. La primera luz me devolvió una cifra con letras que reconocí. Apagué. Encendí de nuevo, más suave. Las placas no eran solo del mismo estado y mismo tipo. Coincidían con las que yo había anotado en mi libreta horas antes, cuando revisamos las unidades al salir del punto de reunión. Parpadeé, di un toque en el chasis con el nudillo y la lámina respondió fría. A la derecha, pegada al corral, otra camioneta. Misma historia. Misma placa. En la batea, una garrafa con pintura blanca marcada con plumón, tercer pel. 2/5. Mi letra. La garrafa con la que recargamos a mitad de camino cuando la primera unidad se tragó más gasolina de lo normal en la subida. El estómago se me vació. Detrás de mí, el tercero tocó mi bota 2 veces, la seña de alerta. No necesitábamos hablar. Entrenar sirve para que las manos conversen cuando la boca estorba. Hice la señal de repliegue corto, pero nadie se movió. El portón nos sujetaba como si hubiéramos enganchado algo ahí dentro, como si tirar de nuestro extremo fuera tirar de nosotros mismos. Busqué nuestros pasos en la tierra. Desde el claro hasta el portón, nuestras botas dibujaban una línea limpia. Desde el portón hacia afuera, otros pasos iguales, con el mismo desgaste en el talón, el mismo corte de alambre incrustado que arrastraba desde que me enganché en un cerco 2 semanas antes. Eran nuestros pasos también, pero de salida. Un golpecito sonó en el radio, ese tic que mete la red cuando alguien abre y cierra sin hablar. Después, una voz sin voz, apenas un soplo de aire moviendo cifras, soltó nuestro propio código de hora, el que marcamos al dejar el punto seguro. Vi al jefe de pelotón cerrar los ojos un segundo y asentir como si hubiera entendido algo que no iba a explicarnos. Hizo la seña de permanecer. Me quedé mirando el candado. Había una raya en la panza del metal, una raya que yo mismo le hice con la punta del cuchillo cuando practicábamos abrir cadenas usando presión. Lo supe por la dirección del trazo, por lo torpe.
Uno reconoce sus fallas más que sus aciertos. Alguien movió la cadena del lado de adentro. No fue ruido grande, fue un metal reconociendo otro metal. Apunté a la rendija. La cadena quedó en el mismo sitio. En el cielo negro, sin luna, el poste de la lámpara parecía una lanza enterrada, esperando. El olor a diésel llegó como ráfaga desde la izquierda, el mismo diésel que deja en la lengua una película amarga. De pronto, la temperatura bajó lo suficiente para que el plástico del cargador se sintiera húmedo. El reloj seguía en 2:17. El GPS marcaba 600 metros. Lady Reset. 600 metros. Me obligué a pensar en lo que sí sabía. Estábamos a pie. Nadie había ido adelante a montar un teatro con objetos nuestros. Los objetos no se replican con nuestra suciedad, con nuestras marcas. Nadie nos iba a gastar una broma de ese tipo en esas condiciones. Nadie se mete a jugar con placas bajo el riesgo de recibir una ráfaga por un susto. Lo único que podía hacer era terminar el recorrido, confirmar, registrar y salir. Nos acercamos a la bisagra izquierda. La rendija daba para ver la parrilla entera de la camioneta. El lodo seco en las letras del estado coincidía con la salpicada que agarramos al cruzar el vado abandonado. La garrafa tenía una fuga mínima en la tapa y había dibujado un hilo que caía al piso. Ese hilo se veía seco, pero sobre él flotaba olor reciente. Un cuaderno de bitácora, doblado por la mitad, estaba en el tablero del vehículo. Era el nuestro. Se le veía la esquina rota donde había tropezado con la cantina antes de abordar. Mi nombre estaba escrito en la primera hoja. Reque. Quise tragar saliva y sentí que no alcanzaba. El jefe tocó mi hombro y señaló al suelo. Una línea de llanta pasaba frente al portón y se perdía hacia el otro lado del corral. No había huellas a la salida. El surco entraba y entraba, como si el giro del neumático solo hubiera sabido una dirección. Los pasos que vimos de salida, los nuestros, estaban encima del surco, más frescos. Habíamos salido ya, sin haber entrado todavía. El jefe finalmente decidió. Marcó repliegue. Dejamos el portón intacto, las camionetas quietas, las placas mirándonos como espejos mal iluminados. Caminamos hacia atrás con el cuidado de no borrar nada. En el primer recodo de la brecha, volví a ver el trapo naranja atado a mi modo. Más adelante, el casquillo del lote 2017 a 2003, donde lo había guardado ya no estaba. El reloj seguía detenido. La brecha se hizo más larga al regresar, como si alguien hubiera estirado el monte entre nosotros y el punto seguro. Cuando al fin llegamos al vehículo de enlace, el odómetro marcaba que nos habíamos movido 2 kilómetros apenas. Eran casi las 5 en el celular del chofer. Esa mañana, en el parte, no supimos qué poner. Nadie quiere firmar que encontró sus propias placas antes de llegar a donde supuestamente iban a estar. Escribimos lo que se puede escribir. Verificamos sin novedad, se recomendó mantener observación. Yo, en mi libreta, aparte, anoté 217 2 veces y dibujé el portón con un candado rayado. Cuando cierro los ojos todavía puedo verlo. No por lo que había detrás, sino por lo que no había delante, rastro de salida que no nos perteneciera. Desde entonces, cuando paso por una brecha de mezquites y encuentro marcas frescas, las miro 2 veces. Si una piedra clavada se repite a intervalos perfectos, me paro y escucho. A veces no oigo nada. Otras oigo la red abrir y cerrar, apenas un golpe seco, y mi nombre raspado en el metal de un candado que juro no volví a tocar. ¿Y las placas? Las nuestras. Siempre limpias bajo una luz que no existe en el monte. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.